Ya hablando en serio, ¿cuál es la razón de por qué obedecemos a la autoridad? Eso intentó demostrar el experimento del psicólogo Stanley Milgram realizado en el año 1961. La principal razón que llevó a Milgram a analizar este experimento era para responder a esta pregunta: ¿puede cualquier ser humano cometer los más espantosos crímenes contra la humanidad solo por obediencia a la autoridad? El experimento comenzó en julio del año 1961, en laboratorios de la Universidad de Yale, y como era de suponerse, se necesitaban de muchos voluntarios. ¿Dónde los conseguimos?, se preguntó el psicólogo y su equipo. Pues bueno, la forma fue a través de carteles colocados en toda la ciudad, donde solicitaban voluntarios para participar en un estudio supuestamente de la memoria y el aprendizaje, y que a cambio de ello se le pagaría $4 diario más comidas. Un dinero extra que no estaba mal para la época. Lo que en realidad sucedió fue que nunca le dijeron de qué se trataba el experimento. Siempre les mantuvieron en secreto lo que en realidad sería. Y gracias a esta publicidad lograron conseguir a los 40 voluntarios de distintas edades entre los 20 a los 50 años, de cualquier sexo y de todo tipo de educación. Para el experimento hacían falta 3 tipos de personas: el investigador, quien sería el mismísimo Stanley, un maestro y alguien que fuese el alumno. Con estos 3 sujetos se iniciaba el experimento. Pero a los 40 voluntarios siempre se les asignaba mediante un falso sorteo el papel de maestro, mientras que el papel del alumno se lo asignaban a un cómplice de Stanley Milgram. Este alumno era un actor pagado por Milgram para ayudarlo con su experimento. Tanto el voluntario que hacía de maestro como el alumno fueron asignados en habitaciones diferentes pero separadas por un vidrio o espejos espías, donde el maestro siempre observaba a cada momento al alumno, que en realidad siempre era el cómplice. El alumno era atado a una silla para evitar movimientos involuntarios, y se le colocaban electrodos en su cuerpo, mientras que el maestro en la otra habitación se le puso al frente de un generador de descarga eléctrica, con 30 interruptores que regulaban la intensidad de la descarga. Estas iban de aumento en aumento comenzando en los 15 voltios, oscilando entre los 15 y alcanzando una descarga eléctrica máxima de los 450 voltios. El psicólogo Milgram se aseguró de colocar etiquetas en cada descarga según la intensidad. Estas iban desde moderado, fuerte, peligro, descarga grave y la muerte. Lo que no sabía el voluntario, o bien el maestro, que el generador era totalmente falso, pues no proporcionaba ninguna descarga al alumno, solo producía un fuerte sonido al pulsar los interruptores para simular una descarga eléctrica. Al voluntario que figuraba de maestro se le dio las instrucciones del experimento. Él mismo debía enseñarle pares de palabras al alumno, y este debía responder las preguntas de forma correcta. Pero en caso contrario de que cometiera algún error, el alumno debía ser castigado aplicando una descarga eléctrica que comenzaba con los 15 voltios, y que ésta iría de aumento en aumento tras cada error. ¿Podrías imaginar todo esto? Stanley lo tenía todo absolutamente planeado, y te explico por qué. Cuando el voluntario que hacía de maestro comenzó con la serie de preguntas para el estudiante, estos respondían en varias ocasiones equivocadamente, y ahora era el turno del maestro de aplicar la descarga eléctrica. El alumno se desesperaba mientras permanecía atado en la silla, y cuando el maestro accionaba el interruptor, se escuchaban gritos de lamento y desesperación que provenían de un audio pregrabado, y que a medida que aumentaban las descargas eléctricas, estos se volvían más tenebrosos. Algo que comenzaba a preocupar al maestro porque pensaba que tal vez moriría el alumno. Pero cuando éste quería detenerse, el investigador lo animaba a que no podía hacerlo y que continuara, diciéndole: usted no tiene otra opción, debe continuar. Pero en caso que el maestro preguntara quién era el responsable si algo le pasaba al alumno, el experimentador se limitaba a contestar que él era el responsable de todo esto. El experimento continuó y fue realizado a los más de 40 participantes que atendieron a la publicidad del inicio. A todos ellos se les dieron las mismas instrucciones, donde uno a uno fue analizado cuidadosamente por el investigador, quien registró el comportamiento de cada uno de ellos, y los resultados sorprendieron bastante. Como por ejemplo, hubo algunos de ellos que por lo general cuando alcanzaban los 75 voltios se ponían muy nerviosos ante las quejas de dolor de sus alumnos y deseaban parar el experimento de una vez por todas porque temían causar mucho daño. Pero el investigador imponía la suficiente autoridad y les hacía continuar sí o sí.
Algunos participantes del experimento al llegar a los 135 voltios se detenían y se preguntaban si valía la pena continuar y cuál era realmente el propósito del experimento. Pero la gran mayoría continuaba sobrepasando los más de 135 voltios de descarga eléctrica, y sin remordimiento alguno, ya que se les había recordado que de ellos no sería la culpa si algo les ocurriese a los alumnos, y que ellos no se hacían responsables de las posibles consecuencias. Para algunos participantes incluso les daba por soltar algún tipo de risa de nervios al oír los gritos de dolor provenientes de su alumno. Durante la mayor parte del experimento, muchos sujetos mostraron signos de tensión y angustia cuando escuchaban los alaridos en la habitación donde permanecía el alumno. El experimento continuaba, pero en el proceso hubo 3 sujetos de los 40 participantes que tuvieron ataques largos e incontrolables de ansiedad y nervios. Y aunque la mayoría de los sujetos se sentían incómodos haciendo este tipo de torturas, impresionantemente los 40 voluntarios obedecieron y continuaron aplicando la descarga hasta los 300 voltios. Pero solo 25 de ellos siguieron aplicándola hasta el nivel máximo de 450 voltios. Esto reveló en el estudio que el 65% de los sujetos llegó hasta el final, incluso cuando en algunas grabaciones los alumnos se quejaban de tener problemas cardíacos. ¿Puedes imaginar esto? Milgram y su equipo concluyeron lo siguiente: cuando el sujeto obedece a los dictados de la autoridad, su conciencia deja de funcionar y se produce una renuncia de toda responsabilidad. Los sujetos, en este caso los maestros, son más obedientes cuanto menos han contactado con la víctima, en este caso el alumno, y cuanto más lejos se hallan físicamente de ella. Los sujetos con personalidad autoritaria son más obedientes que los no autoritarios, y que a mayor proximidad con la autoridad, mayor era la obediencia. A mayor formación académica, menor intimidación produce la autoridad, por lo que hay una disminución de la obediencia. Muchos de estos voluntarios tenían un alto nivel académico que les ayudó a no obedecer del todo, mientras que dentro de los voluntarios también se encontraban personas que habían recibido instrucción de tipo militar o con severa disciplina. Estos demostraron ser los más propensos a obedecer. El experimento también demostró que tanto hombres, mujeres y jóvenes obedecían por igual.